Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Ahora bien, eso no quiere decir que vayamos a ser, por así decirlo, personas asexuadas o hermafroditas. No significa que vayamos a perder nuestra identidad, que un hombre o una mujer vayan a llegar allí y pasen a ser ni una cosa ni la otra. Ajusta el GPS de tu vida. Calcula tu trayecto seguro a través de la Ruta 66, el camino de los grandes héroes de la fe. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Te saluda una vez más Esperanza Suárez. La serie sobre el Evangelio de Lucas llega hoy al capítulo 20 y nos esperan muchos misterios y momentos emocionantes. El tema de hoy es: no todo va bien en el viaje a Jerusalén. ¿Cuál es el significado de la parábola contada por Jesús? Un asunto que preocupa a todo ser humano. ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Por qué las personas actúan de manera absurda e irracional ante esta realidad? ¿Qué provoca desesperación y desasosiego en el corazón de las personas? Escuchemos a Fernando Díaz en la exposición de hoy. Querido oyente, todos hemos escuchado mucho sobre Jerusalén y en estos momentos Jesús se dirige hacia la ciudad santa. Pensando en nuestras vidas, cuando hablamos del viaje hacia la Jerusalén celestial, se trata de un viaje seguro en el que, como decía la canción para niños, todo va muy bien. Al fin y al cabo, Cristo es el piloto, el guía que va conduciendo. Bueno, es cierto que hacia la Jerusalén celestial todo irá muy bien. Pero cuando Jesús se fue a la Jerusalén terrenal, en Israel, no es exactamente lo que pasó. Por eso vamos a observar cómo Jesús experimentó de manera constante un rechazo total, más específicamente desde su propia nación, cuando estuvo entre nosotros para hacer la obra magnífica de salvación. Observando Lucas 19, a partir del versículo 28, el texto nos dice lo siguiente. Dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Id a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontraréis atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desatadlo y traedlo aquí. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, decidle, el Señor lo necesita. Así lo hicieron y seguramente ya conocerás esta historia. Jesús entonces entra en Jerusalén montado en un burrito, y cuando eso ocurre, todos estaban allí celebrando su entrada. La multitud exclamaba, «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor». Pero algunos fariseos en medio de la multitud pedían que Jesús reprendiera a los discípulos, algo que Jesús, por supuesto, no hizo. Muy por el contrario, dijo que si ellos se callaban, las piedras clamarían. Así que, en principio, al llegar a Jerusalén, la cosa parece que va bien. Hay una aclamación inicial, pero el rechazo del mensaje de Jesús empieza a ponerse más en evidencia de ahí en adelante. Empezamos a ver que las cosas se van torciendo cuando el propio Jesús llora sobre Jerusalén. ¿Por qué?, podemos preguntarnos. ¿Por qué era conocida por rechazar a los profetas a través de la historia y por qué esa ciudad habría de sufrir mucho? Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos, dice el texto. Van a llegar días en los que los enemigos la rodearán y la destruirán, y Jesús prevé esta realidad. A continuación, el texto se centra en la purificación del templo. ¿Por qué este enfoque? Porque el templo se estaba transformando en una auténtica cueva de ladrones, y Jesús se manifiesta en contra de esa realidad. Las cosas no están bien cuando Jesús llega a Jerusalén. El rechazo del liderazgo religioso se hace evidente y eso va a empezar a poner las cosas cada vez más difíciles.
El texto de Lucas selecciona determinadas preguntas un tanto complicadas y capciosas que se hicieron para tratar de perjudicar a Jesús en su enseñanza. Tan pronto empieza el capítulo 20, encontramos a los jefes de los sacerdotes, a los maestros de la ley y a los líderes religiosos preguntando a Jesús de dónde venía su autoridad. Jesús les replica con otra pregunta: si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Claro que ellos, pensando en las respuestas y en el perjuicio o daño que cualquiera de ellas podría producirles, no contestan. Así que Jesús tampoco les da una respuesta. El rechazo desde el liderazgo religioso es una marca de que no todo va bien en el viaje a Jerusalén. Y la situación empieza a complicarse todavía más. Se va a volver más extraña aún porque Jesús va a contar la famosa parábola de los labradores. Y entonces sí veremos la actitud religiosa de los líderes de la época hacerse más claramente contraria al propio Jesús y representada adecuadamente en esta parábola. Hay un rechazo total. El texto dice lo siguiente: un hombre plantó un viñedo, se lo arrendó a unos labradores y se fue de viaje por largo tiempo. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para que le dieran parte de la cosecha. Pero, ¿qué hicieron ellos? Lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Envió otro siervo, pero también a éste lo golpearon, lo humillaron y lo despidieron con las manos vacías. Entonces envió un tercero, pero aún a éste lo hirieron y lo expulsaron. Ante esto el propietario dice: vaya problema. ¿Y ahora qué? ¿Cómo voy a resolver esta situación? Así que se lo piensa y se contesta a sí mismo: ¿qué voy a hacer? Enviaré a mi hijo amado, seguro que a él sí lo respetarán. Pero cuando lo vieron los labradores, dialogaron entre ellos: este es el heredero. Y dijeron: matémoslo y la herencia será nuestra. Y entonces ellos lo sacaron fuera del viñedo y lo mataron. Entonces viene la pregunta: ¿qué les hará el dueño? Volverá, acabará con esos labradores y dará el viñedo a otros. Al oír esto, la gente exclamó: Dios no lo quiera. Frente a esta historia tan terrible que se les acaba de contar, Jesús los mira fijamente y dice: entonces, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esta, por cierto, es una cita del Salmo 118. Todo el que caiga sobre esa piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes buscaban una manera de apresarlo inmediatamente, porque ellos se dieron cuenta de que era en contra de ellos que él había contado esta parábola, pero todavía temían al pueblo. Querido oyente, fíjate, Jesús está dejando bastante claro que históricamente los religiosos estaban asociados con aquellos que habían matado a los profetas y ahora estaban rechazando y deseando matar al mismísimo Hijo, que es el propio Señor Jesús. Aquí entonces vamos a observar el rechazo total que recae sobre Jesús en la realidad de su propio tiempo. Querido oyente, las cosas se van poniendo más feas, más complicadas y se pondrán peor porque no todo va bien en el viaje a Jerusalén. Continuando con el desarrollo de este capítulo 20 de Lucas, encontramos la historia contada en Mateo 22 y en Marcos 12, cuando los adversarios de Jesús intentan ponerle en una especie de aprieto. El texto dice que eso se hizo a través de espías de parte de sus enemigos que preguntaron: ¿nos está permitido pagar impuestos al César o no? Jesús enseña un denario y pregunta: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos contestan: de César. Entonces viene la famosa respuesta de Jesús: entonces dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ellos definitivamente no pudieron dejar a Jesús en evidencia. Lo mismo se repite en el rechazo a Jesús en su viaje y llegada a Jerusalén. A continuación, los saduceos intentan ponerle en un aprieto poniendo en cuestión la realidad de la resurrección. Ellos preguntan: si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia.
Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo y el tercero se casaron con ella, y así sucesivamente murieron los 7 sin dejar hijos. Por último murió también la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál será esposa esta mujer, ya que los 7 estuvieron casados con ella? Jesús entonces contesta: «No sabéis de qué habláis. Pues la gente de este mundo se casa y se da en casamiento. Pero en cuanto a los que sean dignos de tomar parte en el mundo venidero por la resurrección, esos no se casarán ni serán dados en casamiento, ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles. Son hijos de Dios porque toman parte en la resurrección». Y les dice: «A ver, ¿no decís que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Por lo tanto, ¿cómo podéis negar la realidad de la resurrección? Parece que no va nada bien el viaje a Jerusalén, porque de parte de los líderes religiosos hay un total rechazo hacia Jesús». Así que el texto va a terminar aquí, al final del capítulo 20, afirmando que Jesús es el Hijo de David. Y más que eso, Él es el propio Señor de David, para sorpresa de aquellos que estaban en esa confrontación antagónica contra Jesús. Y para terminar, Jesús incluso intensifica esa polarización. Él dice claramente: «Cuidado con la gente religiosa. Cuidaos de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y les encanta que los saluden en las plazas y ocupar el primer puesto en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo». Querido oyente, es importante que entendamos esta realidad de que el mensaje del reino no siempre será el más popular, como le pasó a Cristo, y muchas veces eso mismo nos ocurre a sus discípulos en nuestro camino por la vida. Pero una vez más se debe recordar la frase que es el título de esta reflexión: «No todo va bien, recuerda, en el viaje a Jerusalén». Hacemos un pequeño alto en el camino de nuestra Ruta 66 para recordar algo muy importante. ¿Y qué es? Nuestras redes sociales. Sigue el programa en las redes y quédate al tanto de los programas, noticias y otros contenidos que te ayudarán a estar al día con la palabra de Dios. ¿Pero cómo encontramos la Ruta 66 en las redes? Muy sencillo. RTM Ruta 66. Allí estamos. RTM Ruta 66, donde encontrarás las páginas o perfiles de esta versión del programa. ¡Qué bien! RTM Ruta 66. Apuntado. Y ahora seguimos con el estudio de hoy. ¡Vamos allá! Seguimos ahora con las preguntas aquí en Ruta 66 sobre el capítulo 20, especialmente para ti que nos estás siguiendo. Recuerda que hay un medio directo para poder comunicarte con nosotros. Es el WhatsApp 601 20 32 65, con el prefijo +34 desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net y puedes encontrarnos en Facebook como RTM Ruta 66. Ahora empieza aquel momento donde todas las miradas se dirigen hacia Jerusalén. ¿Por qué se le da tanta importancia a la ciudad de Jerusalén? ¿Qué va a ocurrir allí? Es interesante que tengamos en cuenta el tema de Jerusalén, porque puede ser que muchas personas escuchen muchas cosas sobre esta ciudad, pero no saben exactamente qué ciudad es esta. Jerusalén es una antigua ciudad que fue conquistada a los jebuseos a través de David. Es una ciudad alta y por eso leemos en la Biblia muchas veces que ellos están subiendo a Jerusalén. Y lo de subir va muy en serio, porque la ciudad tiene una altitud por encima de los 700 metros en un lugar montañoso, y por eso también era una fortaleza. Jerusalén se convierte, por tanto, en la ciudad de David y es la gran capital, el lugar donde se construirá el templo de Dios. Es la ciudad más importante de Israel.
Como Jerusalén se convierte en el centro vital de la fe en Israel, también lo será para el propio ministerio de Jesús. Ahora bien, lo que sorprende es que la ciudad marcada por tal historia de fe es también la ciudad marcada por el rechazo a Jesús. El Mesías entonces se va a Jerusalén, entra en el lugar más importante de todos, que es el templo de Jerusalén, y allí es rechazado y puesto en duda exactamente por aquellos que representaban la expresión más concreta de fe en aquellos tiempos. Así que es muy interesante ver la importancia de Jerusalén, especialmente aquí, al final del ministerio de Jesús. Ahora bien, ¿está Jesús provocando a sus enemigos en estas parábolas o es tan solo mi impresión? No sé si podríamos decir que provocar es la palabra más adecuada que debiéramos usar. En realidad, Jesús está dando una oportunidad a sus enemigos para que sean más sinceros y transparentes, porque ellos están todo el tiempo vigilando a Jesús. Están en su contra, pero no acaban con Jesús todavía debido a su popularidad, debido a la gente que le seguía. Esos hombres, desde luego, no son sinceros, y en este momento Jesús va directo a una confrontación, no por querer ver cómo se pone al rojo la situación. Esa no es la idea. Jesús está trayendo juicio de parte de Dios a esos hombres, diciendo: «Salid de donde os escondéis». Esos religiosos, en realidad, son un grupo de cobardes que se esconden detrás de los arbustos. Jesús les está presionando entonces para que pongan las cartas sobre la mesa y sean más transparentes en sus propias intenciones. ¡Qué curioso! ¿Cómo puede ser que un escriba o incluso uno de los principales sacerdotes no hayan podido contestar a la pregunta sobre Juan el Bautista? Jesús también se calla, ¿no es así? Ya lo es. Aquí es donde vemos la realidad del daño causado por una religión que no tiene una relación con Dios. ¿Por qué? ¿Qué vamos a descubrir? Pensamos que un estudioso de las cosas sagradas, de la fe, es una persona interesada en el conocimiento. Cuando llegamos aquí vemos que muchos religiosos que tienen una supuesta posición de fe no tienen ningún interés en el conocimiento. Les da igual. Dicen si Juan el Bautista es una persona enviada por Dios o no, la verdad es que tampoco es que nos preocupe mucho. Esa es la corrupción de la religión. En realidad lo que nos interesa es garantizar nuestra posición. Dicen, si contestamos a esto, vamos a ganar este tanto. Si contestamos a aquello, vamos a ganar este otro tanto. Así que observemos cuál será nuestra ventaja y cuál será nuestro perjuicio, nuestro daño. La verdad es que esos religiosos no son para nada sinceros. Ellos no están preocupados por la verdad. Lo que les interesa es simplemente la comodidad y las ventajas de su propia posición. ¡Qué absurdo! ¡Qué decepción! Ahora, en cuanto a la parábola que viene a continuación sobre los labradores malvados, su significado parece afectar a los sacerdotes. ¿De verdad iba dirigido a los sacerdotes? Sí, iba para ellos. Jesús habla directamente hacia ellos. ¿Por qué? Podemos preguntarnos. Porque esos líderes están todo el tiempo diciendo: fijaos, somos guapos, maravillosos, somos geniales, somos descendientes de Abraham, somos las personas a quienes Dios les confió las cosas sagradas. Y ellos, en una especie de formalismo vacío, van a estar repitiendo esas cosas. Así que Jesús va a decir: ¿sabéis qué? La verdad sobre la historia de esta nación no es ni mejor ni peor que la de cualquier otra. La actitud del corazón humano ante Dios es semejante en cualquier lugar. ¿De qué nos damos cuenta? De que varios mensajeros fueron enviados allí por parte del Señor varias veces, pero nunca fueron recibidos. Es lo que les pasó a los profetas. ¿Cuál fue el profeta que la nación recibió con alegría y celebración? Ninguno. De la misma manera, ahora llegó el más grande de los profetas, Jesús, el profeta por excelencia, y que encima es el Hijo de Dios. ¿Qué ocurre ahora? Ellos en realidad quieren matarlo. Jesús, podemos decir, desenmascaró la postura de los religiosos y puso, por así decirlo, las cartas sobre la mesa, y ellos se enfurecieron profundamente con su forma de actuar. Por tanto, podemos decir, Jesús fue directamente contra esos líderes de forma abierta y directa. Ahora nos vamos al otro lado de la vida. ¿Podemos decir que en el cielo no habrá ni hombre ni mujer?
cómo explicar y cómo entender la realidad de la resurrección. Ahora la cosa se ha puesto complicada, porque ya nos resulta bastante difícil hablar sobre el sexo de los ángeles. ¿Cómo se quedan estas cosas en la resurrección? Mira, es importante destacar que el texto es muy claro al decir que no habrá matrimonio ni procreación en la vida eterna. El texto dice con bastante claridad que en la resurrección de los muertos no se casarán ni serán dados en casamiento. Y ellos serán como los ángeles en el sentido de que ya no podrán morir. Son hijos de la resurrección. Eso significa solamente en que no habrá matrimonio ni procreación. Ahora bien, eso no quiere decir que vayamos a ser, por así decirlo, personas asexuadas o hermafroditas. No significa que vayamos a perder nuestra identidad, que un hombre o una mujer vayan a llegar allí y pasen a ser ni una cosa ni la otra. La Biblia para nada está enseñando eso, porque de hecho es posible que nuestra condición sea esencial. Dios nos creó como hombres y mujeres, solo que con el cuerpo de la resurrección no habrá más necesidad de casamiento ni de procreación. Eso es algo que está hecho para la hora aquí en la tierra. Así que es peligroso ir más allá de esas cuestiones porque nosotros no tenemos luz, no tenemos más información en la Biblia para discutir con más detalles. Así que en cuanto a la sexualidad, en la resurrección, es mejor esperar un poco para ver de cerca cuál será nuestra condición y situación. Por ahora nos quedamos con aquello que el texto nos dice con bastante claridad y determinación. Pues muy bien, muchas gracias. Y para ti que nos sigues y esperas la conclusión de este estudio, a continuación podrás escuchar la aplicación. Hoy en Ruta 66 hemos estudiado juntos la segunda parte del capítulo 19 y el capítulo 20 del Evangelio de Lucas. Así es, hemos escuchado claramente que no todo va bien en el viaje a Jerusalén. Jesús está llegando al final de su ministerio. Se va a la ciudad de Jerusalén y empieza a ser rechazado de manera dura, principalmente por los líderes religiosos de su tiempo. Querido oyente, nos ponemos a pensar ¿por qué determinadas personas actúan de esa manera, de forma tan absurda e irracional? A mí me gustaría que reflexionaras bien, porque aquello que se vuelve grande y serio empieza como algo pequeño en el corazón de una persona que no quiere prestar atención a la palabra de Dios. Por eso, quita tus defensas, barreras y prejuicios, abre tu corazón y escucha la palabra de Dios con atención. Porque debes saberlo, la desgracia del ser humano, lo que provoca la destrucción e incluso la eterna perdición es básicamente la dureza del corazón. Querido oyente, qué bueno ha sido estar contigo. Volveremos en esta emisora y hora para la continuación de nuestra serie. Aquí se acaba un programa más de Ruta 66. Nos encuentras en esta misma emisora y a esta misma hora. Si quieres escuchar este programa de nuevo o algunos de los anteriores, puedes hacerlo a través de la página RTM360 o descargando la aplicación RTM360. Cada vez son más los que nos siguen. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Déjanos un saludo y tus impresiones del programa en nuestro WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 si llamas desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net y además puedes encontrarnos en Facebook como RTM Ruta 66. Estuvo a los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Hasta la próxima. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.